Dios. Solo un gloria a Dios, ¿se escuchó? Amén. Dos, gloria a Dios. Bueno. Amén. Gloria al Señor. Ah, salió otro amén. Es que viene de lejos, por eso se escucha la voz aguda. Gloria a Señor Dios. amado. Estamos gozosos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Como dijo nuestro hermano Leo, hay cosas que el pueblo de Dios no sabe, pero que es importante que sepa, porque como está escrito, el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Entonces, estuvimos hablando respecto a la música, respecto a la unción. Amén. Hemos hablado acerca de diversos temas, acerca de la oración. No hemos hablado del ayuno. Hay muchos temas que tratar aquí, pero que por cuestión de tiempo y conforme la voluntad de Dios, que es quien nos enseña, que es quien nos dirige, Él es quien nos inspira, porque Él es el gran yo soy en nuestra vida. Nosotros no enseñamos nada que salga de nuestra mente o que salga de nuestro corazón o de nuestra alma, o como los magos que se lo sacan de la manga. Hay muchos predicadores que solamente hacen eso, predican o aparentemente enseñan, pero realmente hablan mucho pero dicen poco. Y quiero que sepas, el Señor quiere que sepas que todo lo que se está enseñando aquí tiene que ver con el título de su página. Y escucha, esta página no es cualquier página, tiene que ver con su pensar, tiene que ver con su sentir, tiene que ver con su esencia y con su sensibilidad. Como mencionó nuestro hermano Leo, hay muchas cosas que no se enseñan hoy en los altares, y poco a poco veremos por qué. A través de esta enseñanza veremos y aprenderemos. Digo aprenderemos, escucha, aprenderemos, porque yo también estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Hace años que hablo de estos temas, pero jamás, escucha, jamás con la profundidad con la cual hoy Dios me está inspirando, me está llevando. Y no es motivo de vanagloria, es una responsabilidad, porque todo lo que Dios habla es muy importante. Cada palabra, cada tilde, cada frase, cada mandamiento, cada dicho se tiene que cumplir al pie de la letra. Pero hay muchas cosas que cuando tengan ese cumplimiento nadie sabrá, o habrá mucha gente que no sabrá por qué sucedieron esas cosas. Por eso es que Dios levanta hombres, así como a nosotros, para que enseñemos lo que realmente Él quiere que su pueblo sepa. Él quiere que sus almas, no solamente su pueblo, no solo su iglesia, sino aquellos que no son pueblo todavía, aquellos que, como cuando el ángel se le apareció a Pablo en la cárcel y le dijo, sal y predica, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Yo tengo mucho pueblo aquí. Escucha esto, porque es muy importante. Esa es la diferencia entre el evangelio sano, entre el evangelio, la sana doctrina, como lo dice la Escritura, a las herejías que se enseñan hoy día. Que el Señor le dijo a Pablo, sal, predica, ve, porque yo tengo mucho pueblo aquí, le dijo. Yo me puse a estudiar, dije, caray, pues aquí no había iglesias todavía, porque Dios mandó a Pablo a predicar. Sin embargo, entendí que lo que Dios se refirió cuando le dijo a Pablo eso, él lo que le dijo es que aquí hay mucha gente que yo ya destiné para que sean mi pueblo. Y lo llamo yo en lo personal, porque es algo que Dios me inspiró, es lo que Dios le llamaría o le llama pueblo aún no nacido.
pueblo aún no nacido. Hay un pueblo que aún no nace. Es bíblico. Y está en la Escritura. Hay un pueblo que aún no nace. Es como el pueblo de Israel, que la vieja generación quedó postrada en el desierto. Pero aún antes de que quedaran postrados en el desierto, había un pueblo aún no nacido, que fueron, ¿qué? Las generaciones que vinieron después de ellos, quienes tomaron la tierra prometida. El pueblo que aún no nacía. La predestinación. Hoy vemos que hay mucho pueblo aún no nacido. Entonces, en vista desde esta perspectiva, es importante que tú abras tu mente espiritual, abras tus sentidos espirituales, para que puedas entender, que puedas comprender lo que Dios quiere mostrarte hoy. Y a partir de esta enseñanza, porque será una serie de enseñanzas que te quitarán vendas. Inclina tu cerviz. Y como lo dijimos al principio, vincúlate con Él. Hay muchas cosas que traes en tu mente, muchas cosas, sentimientos, emociones, que no son de Dios, son de tu carne. Son de tu carne. Despójate. Despójate. Para que la palabra, Gloria a ti, mi Padre Santo, que no está presa, Dios del cielo y de la tierra, la palabra que corre y es glorificada, Tenemos no que estar vuelva tus pies buscando a tu Dios presencia, vacía, tu sino rostro, que amor, Él Señor. la prospere Como en siempre, ti, mi Señor, en aquello para lo que la agradecidos enviará, y la ha enviado hasta por hoy. tu grandeza y tu inefable gracia. Tu Para que inefable esa gracia, palabra, Padre, cual preciosa semilla, siempre en nuestro oído presto. Él la siembre Nuestro en oído buena tierra, presuroso a escuchar, mi Señor, y tu aun voz, que la siembre tu palabra, mi en Señor. tierra seca y árida, en valle de huesos Bálsamos, secos donde no hay vida, medicina, para que esta es palabra agua traiga viva, es vida, alimento, es pan, es sal, vida, y es vida en miel, mi abundancia, Señor. y la haga germinar, Qué precioso eres. y la haga echar raíces, Gloria a ti, mi Padre eterno. y la haga crecer, Gracias. y la haga dar fruto abundante y permanente, y que Él la incruste en tu espíritu, Señor eterno. en tu espíritu. Dile a Dios: Señor, Maravilloso eres. incrusta tu palabra en mi espíritu, Clávala, mi Señor, sella. más allá de mi mente, más Esa allá de mi permanencia, alma, mi Señor eterno. incrústala en mi espíritu. Gloria a tu nombre. Pon el sello de tu Espíritu Santo precioso y dale la permanencia de tu En el amado nombre Hijo soberano, Jesús. Señor. Tuya es Y si toda la hay gloria, Duda en mí, todo el poder, y si hay toda la incredulidad potestad, en mí, el imperio, la potestad. y aun si hubiera rebeldía en mí, Oh, mi Señor. Señor, confírmame tu palabra. Santifícanos, purifícanos. Confírmame tu palabra, Señor, dándole cumplimiento y ejecución Sí, Señor eterno. para gloria de tu nombre, Señor. Maravilloso. Abre mis sentidos espirituales, Maravillado, Señor. los que estén cerrados. Gloria a ti. Aviva los que estén apagados. Bendito eres, Padre. Aumenta los que estén activos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te ruego, para poder conocerte hoy un poco más. Hoy, Señor, amado Padre, amado Hijo, Aleluya. amado Espíritu. Aleluya, Padre. Amén. Amén. El tema se titula Conociendo al enemigo. Amén. Conociendo al enemigo. Para poder entender esto, vamos a la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. 2 Corintios. ¿Alguien más que me ayude a buscar? Hermano Elliot,
Romanos 7. Romanos 7. Sí. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Romanos 7, 3. Romanos 7. A ver, creo que es a ver, permítanme. Bueno, primero leeremos Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice así: pero temo, escucha, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Leeré otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero leeré el 4 para darle un poco más de contexto al tema que hoy nos concierne. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Vamos a Romanos 7. En un momento te digo cuál es, hermano Leo. Romanos 7. Y dice así, en el 24, por favor, léelo en voz alta. 7:24. Con esa expresión con que el apóstol escribe. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Repite. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, gracias. Si ustedes notan aquí, hay dos perspectivas de este tema. El primero nos habla de ¿quién? ¿De quién nos habla? De la serpiente, que dice que engañó a Eva, y que así como engañó a Eva, y obvio y evidente conforme en la escritura, engañó a Adán. Pero aquí, en Romanos 7, nos habla de otro personaje muy importante. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros leemos todo el contexto de Romanos, de ese pasaje del capítulo 7, quizá más adelante lo leamos todo, nos damos cuenta que Pablo está hablando de sí mismo, pero se está refiriendo a sí mismo como ¿quién? Como a un enemigo. Uy. Por ahí hay doctrinas que niegan esto. Obviamente son personajes, hombres, mujeres que no saben de lo que están hablando, porque es fácil tomar un texto, sacarlo del contexto y usarlo ¿qué? Como pretexto para hacer doctrinas. Escucha. Esto que escucharás a partir de hoy cambiará tu perspectiva. En los 40 años, como mencionó nuestro hermano Leo, jamás he escuchado a nadie hablar de esto. Jamás. He escuchado hablar de que tenemos no solamente a un adversario, sino a dos. ¿Cierto? Y leyendo estos pasajes, segunda a los Corintios 11:3 y Romanos 7:24, lo primero que notamos es que no está hablando del mismo enemigo. La escritura está hablando de dos diferentes enemigos que tenemos los que hemos creído ¿en quién? En Cristo. Es algo que muchos niegan. ¿Por qué? Porque desconocen, o porque simplemente como un baboso por ahí, un mechudo que trae la greña larga, que se dice profeta, pastor, anda inventando doctrinas, anda diciendo que Jesucristo que es mujer,
que Jesucristo se convirtió en serpiente cuando lo colgaron en la cruz. Bueno, una serie de idioteces, de estupideces. Es evidente que este hombre, escucha, es evidente, y más adelante trataremos acerca de esto, también por este tema. Es evidente que este hombre está poseído. ¿Está qué? Endemoniado. Sí. Es un hombre que quizá está como los endemoniados gadarenos, los de Gadara, que dice la Escritura, no solo tenían un espíritu malo, tenían una legión de demonios. Hay hombres hoy, escucha, que tienen legiones de demonios y que están parados en los altares enseñando herejías de todo tipo. Y lo asombroso de esto es la cantidad de gente que los sigue. La cantidad de gente que cree todo tipo de aberraciones, que personajes como este, inclusive hasta su hija, por ahí manda muchos videos hablando una serie de babosadas que solamente los indoctos y los tontos se creen. Aquellos que Dios destinó para perdición eterna, como lo mencionamos la vez anterior, que esto es necesario para que se cumpla la palabra de Dios. Es necesario este tipo de herejes para que la palabra de Dios se cumpla, tenga su cumplimiento. Para entender esto tenemos que empezar desde el principio. Se habla mucho y a la vez se conoce tan poco de la gran magnitud y el alcance de este asunto. Es una realidad que muchos le restan, es decir, le quitan importancia a temas de este tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los consideran irrelevantes. Decía un actor argentino de mi época, cuando algo para él no tenía trascendencia, él siempre decía, no tiene la menor importancia. Me gusta el acento de los argentinos, hermana Ludín. Los argentinos tienen un acento muy bonito. Bueno, y los mexicanos tenemos un acento muy cantadito. Nos dicen. Pero este hombre decía, no tiene la menor importancia. ¿Y sabes algo? Una ocasión me encontré a un pastor, y he hablado otras ocasiones acerca de esto, un pastor que nos cerró las puertas en su iglesia, porque déjeme decirle que la gente que se reunía y se reúnen con él son iguales de sinvergüenzas que él. Y no crece. Hizo su templo chiquito. Y no crecen, sí. Un cajoncito y ahí los que van, poquitos que van. Pero me acuerdo que hace poco lo encontré y empecé a platicar con él. Yo no le guardo rencor, a mí me entristece, me apenan fulanos de estos que empiezan bien y terminan mal. Alguna vez Dios nos dijo, muchos de mis hijos empiezan ¿qué? Bien y terminan mal. Yo los prospero, los bendigo, los hago crecer y ellos ¿qué? Se corrompen y corrompen lo que yo les di. Bien. Empezamos a platicar y le dije, mira, estamos en la página Mi Pensar y Mi Sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos enseñando acerca de temas. Estamos hablando de la oración, del ayuno, de diversos temas. Y de pronto me interrumpe y me dice, sí. La verdad a mí no me interesa, para mí esos temas son irrelevantes. Pero lo dijo con una soberbia que sentí, si me preguntan humanamente hablando, sentí ganas de darle un bofetón. O sea que para él, la palabra de Dios, los temas, como yo los denomino temas, son temas, es una forma de expresar. Para él son irrelevantes, es decir, no tienen la menor importancia. No importa, ¿para qué hablo yo de eso? Y sí,
Si va la gente, se mete ahí por primera vez, lo primero que escucha es hablar de ¿qué? Dinero. Dinero, casas, carros nuevos. O pedirles para que según arreglen ahí su templo. Sí, tiene alrededor de 30 años arreglando el templo y sigue pidiendo para arreglar el templo. Entonces, ese hombre, yo lo recuerdo, empezó bien. Empezó bien. Predicaba la sana doctrina. Era un hombre que le pidió ayuda a Dios para que nosotros fuéramos a instruirlo. Pero cuando la palabra empezó a golpear, dijo, para, hasta allí, hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se corrompe, empieza a ver la palabra, empieza a ver a dejar de ver la importancia, la relevancia de lo que significa conocer la palabra de Dios a profundidad. Nuestro maestro dijo algo importante: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando los hijos de Dios empiezan a escudriñar la escritura, empiezan a surgir preguntas. Por eso es que los ministros de la prosperidad no enseñan. Solo hablan de lujos, de prosperidad, de riquezas, de dinero, de progreso. Pero no hablan del fondo, lo que la palabra de Dios nos enseña. En este caso, el tema llamado conociendo al enemigo nos puede enseñar y nos puede llevar a conocer el ambiente, el mundo en el que estamos viviendo, a entender muchas cosas que hasta hoy no hemos entendido. Pero los predicadores de la prosperidad lo llaman ¿qué? Irrelevantes. ¿Qué caso tiene que una ocasión unos ministros, cuando empecé a hablarles, a profundizar en la palabra, una de ellas me interrumpe y me dice: hermano, no se empiece a meter en esas cosas. Por favor, hermano, no se empiece a meter en esas cosas. Ah, caray. No recuerdo qué tema estaba enseñando, creo que era la oración, ¿no? La oración. Y digo, conociéndolos y mirándolos, que le huyen a la oración como si le huyeran a la peste, al SIDA, o al nuevo, ¿cómo se llama? El COVID. Al COVID. Le huyen a la oración, le huyen a tener comunión con Dios. No se empiece a meter con eso, hermano, por favor. Vaya, mira nada más que chistosos. Como dije antes, empezaremos desde el principio. Dividiré esta enseñanza en dos partes. La razón, bien, pues les contesto que es porque tenemos, como les mencioné hace un momento, dos ¿qué? Enemigos contra quienes luchar. La mayoría de creyentes desconocen contra qué o contra quién tienen que luchar. Es bien sabido que nunca podremos luchar contra lo que desconocemos. Porque, ¿cómo podremos luchar contra lo desconocido? Les menciono un detalle como referencia, como ejemplo. En el ambiente del boxeo, en el ambiente de la lucha libre, en el ambiente deportivo, cual sea su rama, los atletas se preparan y se preparan lo mejor que pueden, ¿cierto? Porque la meta es ganar, competir y ¿qué? Y ganar. Se supone que si tú eres un atleta, un buen atleta, tú te preparas no solo para competir, sino para ganar. Tú no vas con una mentalidad de que voy a competir a ver si gano. Muchos atletas, yo los he escuchado, de alto rendimiento se les llama así. Parte de su preparación consiste en una preparación ¿qué? Mental. Eso significa que ellos empiezan a pensar con una actitud ¿qué?
Positiva. Positiva. Una actitud positiva. O ganadora les llaman. De ganadores. Sin embargo, hay un detalle importante que tienes que saber. Que un atleta, un deportista, primero conoce a quién, a su adversario. Contrincante. O su contrincante, o al que correrá con él, el que tiene, o se dice que tiene las mayores posibilidades de ganar. ¿Qué es lo que hace? Primero se da la tarea de ¿qué? De conocerlo. Conocerlo, y dice, y lo empieza a estudiar, lo empieza a conocer, lo empieza a analizar. Analiza todo acerca de su contrincante. Y de pronto empieza a observar los puntos fuertes, los puntos débiles de su contrincante, de su adversario o de su enemigo, según sea el deporte de que se trate. ¿Me explico? Muchos boxeadores que no tienen la misma calidad que su enemigo, es decir, son inferiores en calidad, pero llegan a alzarse con la victoria. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Hermano Leo, Elliot. Pues porque ellos dan por hecho. Hermano Aludín. Pues porque hay unos que no tienen el objetivo de perder, sino que solo triunfar. Les diré por qué. Bueno, la mayoría, ¿no? Les diré por qué. Porque conocer al adversario significa no solo conocer sus puntos fuertes, sino conocer sus puntos débiles. Y cuando este atleta se enfoca a los puntos débiles del adversario, tiene más posibilidades de ganar, aun siendo de menor calidad que su adversario. Y de menor fuerza muchas veces. Decimos aquí en México, cuando algo se nos dificulta porque es muy pesado, muy grande, y decimos, vale más que maña que fuerza. Vale más maña que fuerza. Es un dicho que los mexicanos tenemos aquí. Vale más maña que fuerza. Muchas veces tú puedes vencer a un adversario mucho más grande, mucho más fuerte que tú, con lo que nosotros decimos maña, es decir, con habilidad, con destreza, con conocimiento, conociendo los puntos débiles de el adversario. Solamente conociendo a nuestro enemigo, nosotros podremos luchar contra él. Es como cuando el salmista clamó a Dios por sí mismo. El salmista, escucha, Salmo 19:12, y hermano, por favor, Salmo 139 del 23 al 24. Yo leeré Salmo 19:12. Y dice así: ¿ya lo tienen? Ya, 110. Bien, permítanme leer. Ok, 120. 139 del 23 al 24. 139. Dice así, escuchen, el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Repito, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 139 del 23 al 24 dice: Examíname, oh Dios, y Fuerte. conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Otra vez léelo, para que la audiencia lo escuche bien.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? El salmista, clamando a Dios por sí mismo, él sabía que su peor enemigo estaba cerca de él, rodeándolo, al acecho, para destruirlo y para devorarlo. El salmista sabía lo que la Escritura nos enseña, que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Escucha, habrás notado que siempre me voy al Génesis. Empiezo por ahí. ¿Por qué? Les he dicho y les he repetido hasta el cansancio. Bueno, yo no me cansaré de hacerlo. Que el Antiguo Testamento es ¿qué? Tipo y figura del Nuevo Testamento. Amén. Muchos no aceptan esto, no lo creen, no lo entienden, no les importa, como la mayoría de los que se dicen hijos de Dios, que estas cosas son, ¿qué? Irrelevantes. Hermano, ¿qué tiene que hablar de esos temas? ¿Para qué? A mí hábleme de otras cosas, hábleme de prosperidad, hábleme de sanidad, hábleme de milagros. Pero ¿cómo puedes tú entender lo que Dios te quiere enseñar si no conoces de Dios? El salmista sabía que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo conforme ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Es decir, Dios puso su esencia y su sensibilidad en el hombre. Eso significa que Él puso su pensar, su sentir, el pensar y el sentir del gran yo soy. Dios la puso en el hombre cuando lo creó. ¿Por qué creen que se llama mi pensar y mi sentir? Esta página, y no hablo de esto, sino lo que implica es la imagen de Dios. Es su pensar, es su sentir, porque Él es el gran yo soy. Y en el pensar y en el sentir de Dios está su esencia y está su sensibilidad. La Escritura traduce esencia como naturaleza, pero en alguna ocasión les enseñé que Dios no tiene naturaleza, porque Dios no es natural, porque Dios no es un ser creado, es el creador. Amén. Él tiene esencia y tiene sensibilidad, no tiene naturaleza. Escucha, aunque tú pudieras decirme, es que la Biblia dice que la naturaleza, puede decir la naturaleza, pero la Escritura está plagada de errores de traducción y de errores de interpretación. Por eso les hemos dicho una y otra vez, ¿quieres saber? ¿Quieres entender? ¿Quieres discernir? Antes de abrir tu escritura, la Escritura, dobla tus rodillas y dile a Dios, Señor, dame tu pensar, dame tu sentir, pon en mí tu sensibilidad y pon en mí tu esencia. Porque la esencia de Dios es lo que Él es y la sensibilidad de Dios es lo que Él siente. Y Dios puso en el hombre cuando lo creó, puso su esencia y su sensibilidad espirituales. Eso significa que puso ¿qué? Su pensar y su sentir. Además de otros atributos, como son la inmortalidad. Porque Dios hizo al hombre eterno, ¿sabían eso? El hombre no moriría físicamente, mucho menos espiritualmente. Y eso lo vemos en Génesis 1 del 26 al 27. No lo leeré pero ahí está, si tú eres realmente interesado en la palabra, en aprender,
y ver que todo lo que se enseña aquí es conforme a la Escritura. Tendrás tu lápiz, tendrás tu papel. Allí en Génesis 1:28 dice que le dio una gran autoridad. Dios le dio una gran autoridad al hombre. Le dijo, he aquí todo lo que hay, ¿qué? Es para que ustedes se enseñoreen, para que ustedes gobiernen aquí. Todo esto, animales, bestias, todo lo creado, lo puse bajo tus pies, le dijo Adán. ¿Le dio qué? Una gran sabiduría. Porque ahí mismo en el Génesis 2, del 19 al 20, dice que Dios creó todo, animales, plantas, todo. Y luego le dijo a Adán, ¿qué? ¿Qué le dijo a Adán? Ponles nombre. Ponles nombre. Y está escrito que Adán le puso nombre a todo y hasta hoy ese nombre permanece. Así que el nombre de cualquier animal conocido y desconocido, porque hay muchas especies, escucha, desconocidas para el hombre. Y quizá esta humanidad se acabe y el hombre jamás llegará a conocer todas las especies de animales que Dios creó, de seres vivientes y plantas que Dios creó. Porque hay muchos seres vivos, plantas y animales que el hombre actual, moderno, desconoce. Muchas plantas que aparentemente, animales que ya están extintos, es decir, ya no existe la especie. Murieron, se acabaron, el hombre las exterminó, lo que haya sido. Catástrofes, lo que haya sido. Pero Adán le puso nombre a todo eso. Adán tenía una gran sabiduría. ¿Se dan cuenta? Porque él tenía ¿qué? Su pensar y su sentir de Dios. ¿Habían pensado eso? ¿Cuántas especies de animales y plantas que ya dejaron de existir hace mucho tiempo, miles tal vez, años? Pero Adán les puso nombre. Por eso recuerdo cuando Dios dijo, allá cuando dio mandamientos, Levítico, Deuteronomio, etc. Y le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, que no haga mezcla de semillas. ¿Han escuchado eso? Es decir, no haga injertos. Lo que el hombre ha hecho hoy, injertos. El hombre ha hecho hoy injertos de animales con humanos y de humanos con animales. Injertos de plantas. Le dijo, no mezclarás hilos de diferentes telas. Y hace unos días, platicando con la tribu, les comentaba que hay una marca, no lo hago por promocionar, pero es necesario mencionar, que inventó lo que un judío de nombre Leví, escucha, un judío de nombre Leví, inventó la mezclilla. Esa tela dura que es tan popular en todo el mundo, de color azul, que tanto jóvenes como viejos usamos, y digo usamos porque yo también la usé y la uso. Pero la mezclilla es una mezcla de hilos. Y es interesante ver cómo es que fue un judío llamado Leví el que la inventó. Vemos cómo la ley de Dios se transgrede desde el seno de su mismo pueblo. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con la creación de Dios.
porque lo que Dios creó era perfecto. Dice que Él vio que todo era bueno, sobremanera bueno, dijo. ¿Sobremanera qué? Bueno. Ya no era necesario crear más cosas. Ya Dios le había dado la sabiduría a Adán para ponerle nombre a todo. A todo, hermanos. Almas que están escuchando y viendo esto. Pero en fin, es parte de otro tema que algún día quizá Dios nos permita compartir. En Génesis 2 del 15 al 17 nos habla cómo Dios le dio al hombre un libre albedrío y una voluntad propia. Esto significa que el hombre en muchos aspectos fue hecho perfecto como Dios. ¿Perfecto qué? Como Dios. Como Dios. Hermano, hermana Ludín, por favor, busca Salmo 82, del 1 al 7. Y yo leeré Salmo 8, del 1 al 9. Salmo 8, del 1 al 9, perdón. Dice así: Oh Dios Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Qué? Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmos 82, 1-7. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios llamó a su creación, ¿qué? Dioses. Dioses. Porque era todo perfecto en ese momento. Perfecto. Pero, aquí hay más de fondo, ¿eh? Aquí le está hablando, dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, pero le está hablando a hombres. Y en alguna ocasión, el Señor Jesús, el amado Maestro, le dijo a los enemigos, les dijo, ¿acaso no han leído que está escrito, ustedes son dioses? Y esto tiene que ver con la capacidad de alguna manera que Dios le dio al hombre, la autoridad que Dios le dio al hombre, escucha, porque esto tiene más fondo de lo que ustedes se puedan imaginar. No me puedo detener aquí a explicar esto porque es tema aparte, pero de alguna manera Dios le dio al hombre, le dio la capacidad y le dio la autoridad para juzgar aquí,
aquí, para hacer el bien. En el Salmo 82 nos habla de eso, de juzgar, de hacer juicio, de defender al débil, al huérfano, de hacer justicia, de librar al afligido. Para aquellos inicuos que niegan que Dios nos dio la autoridad para juzgar en santidad. Escucha, ¿en qué? Santidad. En santidad. En santidad. No según las apariencias, como el amado dijo. Ustedes juzgan según ¿qué? Las apariencias. Dios nos dio parte de Él, de su pensar, de su sentir, de su esencia y de su sensibilidad. Parte de eso se refiere a lo que dice la Escritura. Ustedes ¿qué? Son dioses. Hace años que enseñé este tema, pero no con la profundidad, les dije, y el detalle que ahora lo haré. La razón, como lo dije antes, es porque me dirigí en aquel entonces y me referí solamente a una parte del tema, conociendo al enemigo. Pero es importante tratar a fondo este tema porque precisamente por desconocer esto es que esos dos enemigos del hombre hacen y deshacen con él. El primero y el más popular, pero a la vez desconocido, porque algo puede ser popular, ¿cierto? Pero ser totalmente desconocido. Es nuestro famoso adversario, el enemigo, el gran enemigo de nuestras almas, que se llama ¿qué? Satanás. Lucifer, Luzbel, Tiene muchos nombres también. Sí, que también tiene muchos nombres. Génesis 3.1 nos habla de eso, ¿cierto? De la serpiente antigua. El segundo, y quizá el menos conocido por causa de su naturaleza, ¿quién es? Nosotros mismos, la carne. El mismo hombre. El yo. El yo. La Escritura lo llama ¿qué? El viejo hombre. El viejo yo. El yo. Es ese que predican los de la prosperidad, hermanos. El hombre yo-yo. Hay un tipo por ahí saltando como chango, como chapulín, que dice: yo no dejaré de predicar el evangelio de la prosperidad, porque gracias a eso, gracias a mí, gracias a que yo les he enseñado, es que ustedes tienen casa, ustedes tienen carro, ustedes tienen dinero, ustedes tienen riquezas, y brinca como solo los demonios brincan. Ahí se ve que son legiones de demonios los que hacen y mueven a ese tipo de personas. Génesis 3, del 6 al 7, hablando de ese enemigo, dice: y vio Eva que ese fruto era ¿qué? Codiciable, era atractivo. Entonces lo tomó, lo comió y dio de comer a su marido, a su esposo, Adán. ¿Por qué comió Adán? Porque Adán también tenía esa curiosidad que muchos creyentes y todo ser humano tienen por conocer lo que se siente pecar. Hace días, nuestro hermano Leo y yo platicando acerca de ciertas conductas que a veces todavía afloran en nosotros, actitudes, estamos comentando y hablábamos acerca del viejo hombre, ¿cierto? Hablábamos acerca de que
todavía estamos luchando con el viejo hombre, con el viejo yo. El viejo yo aún no muere. La Escritura nos enseña que Dios nos hizo hombres nuevos. Y ese hombre nuevo está todavía luchando por hacer morir al viejo hombre. ¿Por qué seguimos luchando contra el viejo hombre? ¿Por qué muchos creyentes todavía culpan a Satanás de todo lo malo que hacen? Es fácil quitarnos la responsabilidad de lo que hacemos por decisión propia. Como les mencioné anteriormente, Dios nos da armas y nos dice: ten, hijo, para que luches contra tu adversario, el diablo, contra el enemigo de tu alma. Pero nosotros vamos y le entregamos esa armadura a nuestro enemigo y le decimos a nuestro enemigo: ten, enemigo, haz con la armadura que Dios me dio lo que quieras tú conmigo. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que en ese momento nosotros nos constituimos como nuestros peores enemigos, porque somos nosotros mismos los que le estamos entregando todo lo que Dios nos dio a nuestro enemigo, el adversario. Por eso es que según a los Corintios 11:3, Pablo menciona y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice, esto me lleva a la conclusión de que con mi mente espiritual le sirvo a Dios, pero con mi mente carnal le sirvo ¿a quién? Al pecado, a la naturaleza humana que todavía tengo. Por eso él decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, oye bien, estaremos todavía luchando contra nosotros mismos. Pero no es el primer tema que trataremos. Empezaremos a conocer a nuestro adversario, el diablo, el enemigo de nuestras almas. Número 1, su nombre. Muchos piensan que Satanás o el diablo, el adversario, le llamaremos el adversario, tiene solamente uno o dos nombres. Déjame decirte que no. Él tiene muchos nombres. Y entre ellos, Luzbel, Lucifer, Diablo, Satanás, Satán. Pero empezaremos por el nombre que Dios le puso a su creación. Porque es importante hacer notar esto. Lucifer o Luzbel fue creación de Dios. Dios no lo creó malo. Dios lo creó ¿qué? Perfecto. Hermoso. Y el nombre que Dios le dio a su criatura fue querubín grande protector. ¿Les asombra esto? Querubín grande protector. Y también le llamó Lucero, hijo de la mañana. Esto asombra desde el punto de vista de que el título de Lucero, hijo de la mañana, es un título, o es el título que solo le pertenece a Dios, a Cristo. ¿Sabían eso? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, llegan a mencionar a Jesús como el lucero, hijo de la mañana que nació ¿qué? En nuestro corazón. Quiero que pongas mucha atención en lo que estás escuchando. No hay razón para estar en confusión o para entrar en confusión si tú estás vinculado con Dios y vinculado con la palabra de Dios con tus sentidos abiertos,
con tus sentidos espirituales abiertos, avivados, aumentados. ¿Sí? Ezequiel 28, verso 14 y 16. Hermana Ludín, por favor, Isaías 14, 12. Ezequiel capítulo 28. ¿Cómo me embelezo enseñando estos temas? 14 y 16. El Señor, hablando acerca de la creación de este querubín, le llamaremos, para empezar, querubín, porque así lo menciona la Escritura. Dice en el verso 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermana Ludín, Isaías 14, 12. Dice así. Fuerte. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú debilitas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. Amén. Bien. ¿Cómo le dijo? Tú Que ¿qué? debilitabas a las naciones. Al principio del pasaje. Como caíste del cielo, oh lucero, Hijo de la mañana. Es evidente, allí en la Escritura, y tú me puedes decir, en Ezequiel 28, hermano, es que Dios le está profetizando al rey de Tiro. Y allá en Isaías, Isaías 14, 12, es que Dios le está profetizando al rey de Egipto. ¿Cierto, hermano Rudín? Pero si nos ponemos a analizar esto, y retomando lo que mencionamos de que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento, tenemos que entender que esta palabra no se la está diciendo a un rey terrenal. Sí, espiritual. Es un rey espiritual, o a un espíritu, Un demonio. a un demonio, a un personaje espiritual, llamémoslo de esta manera. Se lo está diciendo a un personaje espiritual. Es como cuando Pablo a los Efesios les dice, porque no tenemos ¿qué? Luchan. ¿Contra qué? Carne ni sangre. Contra sangre ni contra carne, sino ¿contra quién? Principados y potestades. Está dirigiéndose, la palabra nos está diciendo, refiriéndose a entidades espirituales, a personajes espirituales, a personas espirituales, si lo quieres escuchar de esta manera. Solamente que Dios nos habla a través de profecías que Él envió a decir a reyes que terrenales. En Ezequiel le habla a un rey terrenal de Tiro, al rey de Tiro. Y en Isaías le habla al rey de Egipto. Pero es evidente, porque tratar de aplicarle esta palabra a un ser humano sería ¿qué? Forzoso. Sería imposible. O ilógico. Y sería ilógico. Está hablando de ¿qué? De la creación de un ser espiritual. Y Dios le llamaba querubín grande y protector. ¿De acuerdo? Y también le llamó lucero, hijo de la mañana. Cabe mencionar que de las diferentes interpretaciones que se hacen del idioma arameo y del idioma hebreo, deriva el nombre tan popular que conocemos como Luzbel, que significa, su traducción literal es luz bella, o Lucifer, que significa lo mismo.
luz bella, el que trae la luz. También se le llama del griego diablo, que significa, ¿qué? Adversario. Se le llama también del hebreo Satán o Satanás. Por eso es que, miren, escuchen bien. En la escritura la palabra diablo, del griego diablo, o del hebreo Satán o Satanás, el maestro lo llegó a aplicar a personas. ¿Sí? Cuando dijo, no he escogido a 12, ¿y qué? Y uno de ustedes es diablo. No he escogido a 12 y uno de esos 12 es diablo. No, de Judas, ¿no? Hablaba de Judas. Es decir, es que adversario, contrincante, el que se opone. El diablo es el adversario. El diablo, Satán o Satanás, es el contrincante, el enemigo. Es contra el que tenemos que luchar. Sí, aunque dice la escritura, es que él ya fue vencido. Sí. Pero quien lo venció fue el maestro. Pero también dice que nos entregó ¿qué? La victoria. Ah, pero ahí va el asunto. Es fácil decir, yo ya tengo la victoria. Sí, pero ¿la has logrado en tu vida? O primero tienes que vencer, para poder vencer al adversario, para poder vencer al diablo, para poder vencer a Satán o Satanás, Luzbel, Lucifer. Primero te tienes que vencer a ti mismo. ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Espero que sí. Porque para poder vencer al diablo, primero tenemos que vencernos, ¿qué? A nosotros mismos. Al yo. Al viejo hombre, al yo. Al viejo yo. ¿Está interesante? Amén. ¿O no? Y Iremos entrando, ¿eh? Y se asombrarán de las cosas que vienen. Su nacimiento, número 2, su nacimiento o creación. Ezequiel 28, ahí es el mismo, dice así. Y aquí leeremos todo el pasaje para entender el contexto. Dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, hablándole a un rey terreno, así ha dicho el Señor tu Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor tu Dios, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador.
De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor tu Dios. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 31 del 1 al 18 dice así: Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza. Profetiza, dice, y di: así ha dicho el Yahweh el Señor, lamenten ay de aquel día, porque cercano está el día, cerca está el día de Yahweh, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Yahweh. También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá, desde Migdol hasta Sebene, caerán en él a filo de espada, dice Yahweh el Señor. Y serán asoladas entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Yahweh el Señor, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudantes. Voy a adelantarme un poco para poder leer todo lo que se refiere a la palabra que Dios habló acerca de la creación. Perdón, estoy leyendo el 30 en vez del 31. Perdón, disculpen. Dice: aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. ¿Está hablando de qué? De un rey aparentemente terrenal. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios,
Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni las castañas fueron semejantes a su ramaje, y ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿Está hablando qué? De un ser espiritual. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. ¿Qué dijo en Ezequiel? Dice que fue ¿qué? Hermoso. ¿Hecho qué? Hermoso. Por tanto, así dijo Yahweh el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Está hablando de un ser espiritual, pero también aquí en el 11 está hablando proféticamente de quién. Dice, yo lo entregaré en las manos de quién, del poderoso de quién, de las naciones. ¿Quién es el poderoso de las naciones? Jesús. ¿Se dan cuenta? Qué asombroso. Me embeleza hablar de estos temas porque en el Antiguo Testamento encontramos las profecías, muchas de las profecías o todas las profecías que hablaban acerca del gobierno de Dios, que hablaban acerca de la manera como Dios juzgará no solamente a la humanidad, sino al diablo y a sus huestes de maldad. Y aquí haré un paréntesis, y ¿saben por qué? Porque lo que viene tiene que ser un tema completo. Vimos entonces que el nombre del adversario es ¿qué? Diablo, Satán o Satanás. Diablo del griego y Satanás del hebreo, adversario. Y hay otros nombres, hay otro nombre que solamente Dios tiene autoridad para decirlo. Es importante, tal vez para ti sea irrelevante, espero que no lo sea. Cuando un hijo de Dios, cuando un alma, un espíritu humano tiene hambre de Dios, esta palabra es como pan, es como agua, es como miel, es como sal. ¿Me explico? Aquellos que tienen hambre y sed de Dios estarán de acuerdo en que estas cosas que aparentemente para lo que muchos son irrelevantes, que no tienen la menor importancia, son temas que nos llevan a conocer un poco más cada día del pensar y el sentir de Dios, que nos llevan a conocer de la esencia y de la sensibilidad de Dios un poco más cada día. Porque conocer de su palabra, hermanos, ¿qué es? Es conocer de Dios. Conocer su palabra es conocer a Dios. Ese gran mar de misterios. Sí, Dios es el gran mar de misterios. Y yo quizá podría decir, más allá del mar de misterios, que Dios es el universo de misterios. Y cuando aprendemos estos temas, cuando aprendemos estas cosas que aparentemente no tienen importancia, nos damos cuenta que nuestra vida depende de ello. No solamente la vida física, sino la vida espiritual. Espero que esto esté sirviendo para que ustedes estén abriendo y formando un perfil, un panorama de cómo es que Dios hizo la creación. Empezando no solo desde el Génesis, sino desde su reino celestial. Así como hablamos acerca de la música y aprendimos que la música es parte de la esencia de Dios y que nació esa música, Dios la hizo nacer en el reino celestial. Escuchen, entonces la música tiene efectos y consecuencias ¿qué? Espirituales en el ser humano, y no solo en el ser humano, sino en los seres espirituales que Dios creó. Entonces esto es importante. Hermano Leo. Señor eterno,
Dios del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita, Padre. Qué gozo es estar a tus pies contemplando tu hermosura, mi Padre. Como siempre, mi Señor, es un bálsamo, una medicina tu palabra. ¿Cómo podemos declarar victoria si no conocemos al enemigo? ¿Cómo podemos declarar una victoria si no hemos luchado? ¿Cómo podemos confesar una victoria si no ha habido pruebas, si no ha habido lucha? Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos enseñarás cada día a cómo obtener esa victoria, a cómo conocer a nuestros enemigos, aún a nosotros mismos, para poder vencer, Padre. Hoy te pedimos que tú incrustes, selles y le des permanencia a tu palabra, para el oyente, para cada alma, cada ser humano que escucha hoy tu palabra y escuchó, porque es importante saberlo, mi Señor. Te damos honra y gloria y te pedimos que esto sea retroalimentación y que lo podamos asimilar, digerir una y otra vez, Padre, y que quede allí en nuestro cuerpo espiritual, Padre, que no sea una palabra fugaz, que solamente se recibe y se va, sino que queda allí permanente, mi Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Queremos darles un anuncio. Después de estar orando a Dios, preguntándole y buscando siempre la confirmación, como aunque algunos rechazan eso de la confirmación, pero bueno, es cosa de ellos. Nosotros siempre preguntamos a Dios antes y pedimos confirmación. A partir del próximo domingo tendremos nuestras transmisiones en vivo a partir de las 10 de la mañana, ¿cierto? Así que todos aquellos que nos ven, todos aquellos que están, digámoslo de esta manera, es una forma de expresar, siguiendo la enseñanza, la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Deben estar conscientes de que a partir del próximo domingo, ¿qué día es? El próximo domingo, bueno, pero a partir de este domingo al que sigue, estaremos transmitiendo a las 10. 20 cruz, 20 de bueno, febrero. A ver. Domingo sería 20. El día 20 ¿de qué? De febrero. De febrero del año 22. Estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 10 de la mañana. Esperamos, hora de México, ¿cierto? Hora de México. Sabemos que hay retransmisiones a través de la radio Visión del Rey, a través de la radio Hijo del Rey. Estaremos transmitiendo a partir de las 10 de la mañana, 10 a.m., hora de México, a partir del 20 de febrero. Todos aquellos que están siguiendo la palabra de Dios, la sana doctrina, la alabanza, que espero se estén gozando. En muchos de estos cantos sabemos que la mayoría de creyentes de la actualidad no los conocen. Y los que los conocen, pues igual lo mismo, no, para ellos son irrelevantes, no les dan importancia, pero son cantos que nos hacen evocar, nos hacen recordar que debemos andar por la senda antigua. Por eso el Señor dice, vuelvan a la senda antigua. Dios hace un llamado a su pueblo para que vuelva a la senda antigua, que deje esos senderos de maldad, que deje esos caminos de prosperidad y que busquen la prosperidad que viene de Dios, no la prosperidad que viene del mundo. Recuerden que el hombre actual vive bajo dos promesas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, y él se sentará conmigo en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. Pero también la promesa de Satanás que dice, he aquí todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Bajo qué promesa vives tú? Shalom Adonai.